El juego de toros. Era el último día de la fiesta patronal del karate. Una barrera de troncos, unidos unos a otros por 2 hileras de cañazas, cubría el perímetro de la plaza del poblado. La semana previa a la fiesta se hizo una junta para hacer la barrera. Los troncos y las cañazas fueron acarreados en carretas desde los rastrojos cercanos. Las carretas que participaron eran propiedad de Simón Mallía de la Gallinaza, Chacú Barrios del Guayabo, Checame Barahona y Matías Cedeño del Karate y José María Domínguez del Bijao. Los maderos, principalmente de Guarumo y de Karate, eran enterrados muy cerca uno de otros de tal forma que por el espacio entre ellos no cupiera la cabeza de una res. Para que resistieran el empuje violento de los animales, estos estacones eran unidos por 2 hileras de cañazas atadas a ellos con bejuco culebra que abundaba en el Cerro Agudo. Estas cañazas iban por la parte interior de la barrera y eran muy útiles para los que se trepaban en ellas para eludir las embestidas de los toros. Para los estacones claves en la barrera, esquineros y madrinas de las puertas, se prefería utilizar troncos de palmas de coco. ¡Jala, correro! Era el grito de muchos espectadores, especialmente de los más jóvenes, que animaban a la cuadrilla que tiraba de una larga cuerda. Estaban tratando de sacar del toril a un padrote que ofrecía gran resistencia. Durante el primer día y el día sereno, se jugaron novillos y vacas, pero el último día, Elías González, oriundo del Cocal y mejor conocido como Elías Cleme, había ofrecido llevar solamente padrotes. Estaba pagando una manda que había ofrecido a don Bosco, patrono del karate. El día anterior había recogido cerca de 30 sementales de fincas de las cercanías y los había reunido en un potrero de Saturnino Reyes en las afueras del poblado. A eso de las 11 de la mañana, unos 50 jinetes habían traído las reses. Para evitar que algún toro se separara de la manada, los jinetes rodeaban todo el perímetro de la misma y los trajeron a pleno galope hasta la plaza. Una vez que los toros estuvieron dentro, los jinetes salieron con sus cabalgaduras. Una gran puerta construida con elementos utilizados por el ejército estadounidense para cruzar zonas fangosas en vehículos fue asegurada con gruesas cuerdas de hilo manila. Los toros se mantuvieron en la plaza hasta eso de la 1 de la tarde, hora en que fueron encerrados en uno de los 2 toriles. Esa mañana, Carmen Gómez, vecina de Peñablanca y madre de 7 niños, durante el desayuno le preguntó a su prole: ¿quieren que los lleve esta tarde a ver juego de toro en la fiesta en karate? Por la forma en que respondieron los 7 niños, parecía que hubiesen ensayado. Fue una sola voz que exclamó: ¡sí! Bueno, como no tenemos plata para comprar cositas, yo voy a ponerme a hacer unos queques para llevar. Cuando estemos en la fiesta y el señor de los raspados pase cerquita a nosotros, yo les voy a preguntar a ustedes: ¿quieren raspado? Entonces ustedes dicen: no. De una vez yo les voy a preguntar: ¿quieren queque? Y ustedes van a contestar: sí. Desde ese momento, en el hogar de Carmen Gómez no se habló de otra cosa que de la ida al juego de toros. Los niños más grandes fueron a buscar los 2 cocos en la casa de su abuela y muy voluntariosos participaron en todas las tareas que conlleva la elaboración del dulce casero. Pelaron los frutos de la palma, rayaron la copra, buscaron leña para el horno y la encendieron. La madre se encargó de mezclar la harina de trigo con el bicarbonato de sodio, la miel de caña, la manteca de puerco, el coco rallado, los granos de anís y una pizca de sal. Una vez la mezcla fue homogénea, Carmen hizo pequeñas pelotas con la masa y las fue colocando sobre una bandeja de latón que previamente había untado de manteca. Estas bandejas artesanales que se confeccionaban a partir de los envases de aceite vegetal de 5 galones a los cuales se le eliminaba la tapa y el fondo. Una vez que el pequeño horno de quincha estuvo caliente, Carmen extrajo los tizones y metió la bandeja. Al poco tiempo, del horno casero emanaron aromas que presagiaban un delicioso manjar. Cuando las reses fueron encerradas en uno de los toriles, ya había espectadores en todo el perímetro de la plaza. Las damas se concentraban en los portales de las residencias que colindaban con la barrera. Eran los primeros días de febrero y el sol tenía pocos amigos. Poco después del almuerzo, Luz Helena, Hildaura y Zenaida,
las 3 hijas más jóvenes y solteras de Dubiges Barahona, empezaron a probarse los vestidos para ir a la tarde de toros. Las 3 se paseaban frente al espejo que cubría la parte posterior de la puerta de un estante. Se miraban de frente, de lado y de espalda, una y otra vez. Lo hacían en forma alternada. Cada vez que una estaba frente al espejo, las otras le indicaban la parte del vestido que había que ajustar para que se viesen mejor. También se retocaban el peinado y el maquillaje, que consistía en colorete y lápiz labial de la marca Maja. Las 3 muchachas querían lucir lo más atractivas posible, pues se iban a encontrar con sus pretendientes. Lucelena con Pastor Acevedo, oriundo de Riondo. Hildaura con Alejandro Solís, oriundo también de Riondo, pero radicado en el Bajo Corral. Y Zenaida con Miguel Aquiles Montenegro de El Guayabo. Las muchachas iban a ser acompañadas a la fiesta por su padre, pues Cirila, su madre, no era aficionada a los toros. Mientras las mozas se miraban y retocaban frente al espejo, Eduviges permanecía sentado en una banqueta en el portal. Ante la demora, entró a la sala donde estaban ellas y al verlas absortas en ver sus imágenes en el espejo, les dijo: «Barajo, pueden llevárselo pegado a la espalda». Eduviges utilizaba la expresión barajo en vez de carajo, pues pensaba que así suavizaba un poco la dureza de carajo. «Ya, papa, espérese un ñin, solo nos falta que nos pongamos perfume», le contestó Luz Helena. Zenaida abrió la segunda puerta del estante y tomó un frasco de perfume de marca Tabú. Con un gesto muy femenino, se untó con los dedos el líquido en la parte trasera de las orejas y en los antebrazos. Igual ritual de unción hicieron Luz Helena e Hildaura. El primer toro que salió al ruedo era propiedad de Pedro Espino. Era un ejemplar amarillo rojizo de la raza Brahman. Tenía una predominante jiba que se le inclinaba hacia el lado derecho y sus cachos largos y curvos terminaban en puntas afiladas. Una vez lo liberaron de la soga por medio de una soltadera, se ubicó en medio de la plaza y levantó su cabeza, fijando su atención en las 2 únicas personas dentro de la barrera. Eran Rubén Rivera, mejor conocido como Mr. Ruby, oriundo de Pedací, y Melquiades Barrios del Cestiadero, el famoso Melqui Culebrilla. Ambos portaban mantas rojas hechas a base de lonas delgadas como las utilizadas en las camas de género. Ya se escuchaba el pito de Modesto el Sordo y la caja de Rundo. En la lidia española, por lo general, el torero se bate a solas con el toro que muere al finalizar la faena. En la región de las Tablas, la mayoría de los sementales son lidiados en varias ocasiones, los que los vuelven muy peligrosos. Por eso los toreros o jugadores lidian la res en parejas. De esta manera, el semoviente interrumpe la embestida a uno de los jugadores cuando el otro lo asedia por uno de los costados. En eso se escucharon voces de ánimo. «No tengan miedo, muchachos. Jueguen el toro, muchachos». Ambos jugadores, con sus mantas preparadas, caminaron hacia donde estaba el padrote. Al darse cuenta del movimiento, les tomó carrera. Melqui y Mr. Rube se detuvieron y agitaron sus mantas. El toro se decidió por Melqui, quien le sacó un lance con tal elegancia que hizo gritar a los espectadores de entusiasmo. «¡Ese es Melqui Culebrilla, carajo!». El cuadrúpedo, al encontrar solo aire tras la manta, se detuvo bruscamente, levantando una nube de polvo y dio media vuelta. Enfiló nuevamente su ataque a Melqui, pero ya Mr. Rubio estaba a unos cuantos pasos del animal y gritando atrajo su atención. «¡Tore mierda, carajo!». La bestia atendió el llamado de Mr. Rubio y le lanzó una cornada que hizo que muchas damas enmudecieran y se persignaran. «¡Ay, Dios mío! ¡Ese toro lo va a matar!», exclamó una señora que se tapó los ojos con su mano derecha. El toro solamente alcanzó la manta y cuando trató de seguir a Mr. Ruby, ya Melqui estaba en el otro costado llamando su atención. Así se fueron alternando ambos toreros. El toro continuó embistiendo, pero cada vez con menos violencia. Llegó el momento en que se paró completamente y mantuvo sus 4 patas fijas. Solo embestía moviendo la cabeza con sus afilados cachos hacia los lados. La frecuencia con que le presentaban la manta en ambos costados era tal que el cansancio lo venció y ya no embistió más. En ese momento, ambos jugadores le tocaron la frente con una de sus manos y se alejaron caminando, dándole la espalda a las afiladas lanzas y, para muchos de los espectadores, desafiando a la muerte. Se formó una gran algarabía entre los espectadores masculinos que exclamaban:
Así es que se juega un toro, carajo. Le cortaron la baba al toro de Pedrito Espino. ¡Ah! Carmen González y su prole habían llegado desde muy temprano. La mamá y una de las niñas consiguieron banquillo para sentarse. Estaban pegados a la barrera en el punto donde ésta cruzaba el camino real, cerca de la casa que Pedrito Espino alquilaba como cantina para la fiesta. Justo cuando el toro de Pedrito Espino entró al toril destinado para los animales jugados, pasó muy cerca de ellos el señor Nino Sáenz con su carretilla de raspados. Tal como ensayaron en Peña Blanca, Carmen preguntó: ¿Quieren raspado? Todos, menos el de menor edad, contestaron a coro: ¡No! El más pequeño entonces exclamó: ¡Yo sí quiero! La madre, completamente ruborizada, abrió sus brazos y dirigiéndose al niño le dijo: «Venga acá, hijo». El pequeño atendió el llamado de su madre, ésta lo abrazó y le susurró algo al oído. Casi todos los jinetes habían atado sus cabalgaduras bajo la sombra de árboles cercanos a la plaza, excepto los hermanos Arquímedes y Daniel Tejada. Ambos se mantenían montados en sus cabalgaduras, con sus sogas arrematadas en el arción de la silla y la gasa lista. Sus caballos habían sido cuidados, pues los habían mantenido enchiquerados comiendo maíz por unos 2 meses antes de la fiesta. Estaban esperando que alguna res se saliera de la plaza para demostrar sus destrezas con la soga. Cuando sacaron del toril al toro de Ascensión Montenegro, vecino del Cocal, uno de los espectadores sentenció: «Yo digo que el toro de Ascensión Montenegro se sale. Este toro parece un venado saltando cerca». El toro, azulejo oscuro, recorrió el perímetro de la plaza. Más que embistiendo, daba la impresión de que estaba buscando un punto por donde escapar. Ante el llamado de los jugadores, el toro se encaminó hacia el centro de la plaza y le tomó carrera a Mr. Ruby. El manteador le sacó un elegante lance y el cuadrúpedo, en vez de dar la vuelta para continuar embistiendo al jugador, siguió corriendo hacia la barrera y cuando lo estuvo lo suficientemente cerca, saltó. Los estacones de la barrera eran altos y estaban bastante tupidos, por lo que el animal no logró completamente su propósito. Quedó balanceándose sobre la cañaza superior con la cabeza y las patas delanteras fuera de la barrera y las patas traseras dentro. Ante esta situación, varios de los espectadores que estaban trepados en las cercanías del toro se lanzaron dentro de la plaza y se pegaron al rabo del animal y empezaron a jalarlo. Sin embargo, el toro se las arregló para impulsarse y cayó fuera de la barrera. En este momento, todos los espectadores del sector habían huido o se habían trepado a la barrera. El animal, al verse libre, empezó a correr por el camino real alejándose de la plaza en dirección a la casa de Manolo Tejada. Detrás de él ya iban 2 jinetes con sus lazos preparados. El primero en lanzar su soga fue Arquímedes, que logró un lazo cachilimpio, mientras que Daniel poco después logró un lazo cachiquijá. Ambas sogas se tensaron cuando los jinetes frenaron sus cabalgaduras. El bovino, ante la atracción de las sogas, se vio obligado a dar media vuelta y quedó de frente a los jinetes. Siguió jalando mientras bramaba. Entonces decidieron llevarlo hasta el predio de Cundi Quintero. Allí ataron las 2 sogas a 2 árboles de mango. Soltarían las sogas en el momento en que pasara el ganado de vuelta hacia el potrero de Saturnino Reyes. En el corral que estaba a la entrada de este potrero, le quitarían las sogas al toro. Seguidamente, le tocó el turno a un toro monguto de Jacinto Espinosa del Rincón. Como no tenía cachos, algunos aficionados se atrevieron a sacarle lances con mantas improvisadas. El animal no embestía mucho y en vez de cabecear hacia la manta, más bien la desquitaba. Uno de los aficionados era Cheño Reyes, quien al acercarse al toro para sacarle un lance, se movió hacia el mismo lado que el padrote y éste lo atropelló. La humanidad de Cheño fue a dar contra el polvoriento suelo y el toro se alejó a toda carrera. El torero derribado se levantó al instante y corrió detrás del animal. Para alabar el honor mancillado del torero, una gran cantidad de espectadores se introdujo en la plaza y como hormigas se le fueron pegando al toro, primero por el rabo y la cabeza y luego por todas partes. Aunque el toro pesaba unos 16 quintales, no pudo con tantos y prontamente se hinchó. Para demostrar el triunfo sobre la bestia, le daban palmadas en todo su cuerpo y lo montaban como si fuera un caballo. Cuando consideraron que el agravio había sido superado, lo dejaron y entonces el toro se levantó y se fue hacia el toril que ya tenía la puerta abierta.
Ya cuando el amo del firmamento podía ser desafiado con los ojos, le tocó al turno a un padrote azulejo que, si bien era grande y pesado, mostraba ser un ejemplar joven. Una vez su cabeza quedó fuera de la puerta del toril, pegó un gran salto y se dirigió a la barrera. La recorrió en redonda y todo aquel que no estaba sobre la segunda cañaza pasó un gran susto, pues el animal de un cabezazo lo tiraba al suelo. Cuando regresó a los predios de la puerta del toril, ya Melk y Mr. Ruby estaban preparados. Apenas los divisó, el animal les tomó carrera y, como era su primera aparición en un juego, cuando embestía pasaba de largo. Esto permitía a los toreros sacar elegantes lances. Uno de los espectadores esa tarde era Eduviges Barahona, quien, como si estuviera hablando consigo mismo, manifestó: «Barajo, ¿y yo que le doy sal de la mano en el corral?». Un visitante de la ciudad de Las Tablas, que estaba a unos pasos de Eduviges, le preguntó en voz baja a un residente del Carate: «¿Y este señor es dueño del toro?». El paisano respondió: «Ah, sí, Eduviges tiene muy buen ganado». Efectivamente, el toro era propiedad de Eduviges. Tenía por nombre Pomito y lo había adquirido su hijo Luis Antonio 3 años atrás en la finca de Patricio Pití en la provincia de Chiriquí, cuando todavía era un ternero. El visitante volvió a preguntar: «¿Y él no es el que vende plátano en el pueblo?». «El mismo», le respondió el paisano. «Oh, a mí me daría pena ser dueño de ese toro y vender plátano», manifestó el hombre de la ciudad. Eduviges, quien tenía oído de tísico, le alcanzó a escuchar y exclamó en voz alta: «Barajo, pena me daría a mí si tuviera que comprarlo». Cuando el mayoral del juego de toros consideró que Pomito había embestido lo suficiente, dio la orden de abrir la puerta del toril del ganado jugado. Pomito se percató de la apertura de la puerta y presuroso se fue a reunir con sus congéneres. En eso se escuchó una tonada que se originaba en el jardín de baile y cuyo coro decía: «Dale que dale, dale, el abanderao es el que vale». Voladores de 3 tiros empezaron a surcar el aire y al sentir las detonaciones los perros que estaban en la fiesta huyeron llenos de pánico. Se iniciaba el paseo de la bandera. El abanderado era Geminiano González y estaba acompañado por su elegante hermana Ubaldina. Él llevaba el palo de la bandera en una mano y una botella de whisky escocés en la otra. A su vez, Ubaldina hacía una botella de vino en cada mano. Eran hijos de Miguel González, quien residía en el Cerro Liso, caserío entre Las Cabras y La Tiza. Por una pequeña puerta cercana al jardín de baile, los abanderados y sus acompañantes ingresaron a la plaza. En pequeños vasos se repartían tragos de seco y whisky para los caballeros y de vino para las damas. Los voladores seguían torturando a los canes mientras la tuna daba la vuelta por el interior de la barrera. Hombres y mujeres caminaban danzando. Cuando acabó la tonada en honor del abanderado, Chana Quintero inició la tonada cuyo coro decía: «Ajé u oiga, pepita de tomatera». Se avivó la tuna, las salomas y los voladores así lo indicaron. Entonces el grupo inició la salida de la plaza y regresaron al jardín donde siguió el tamborito. Una vez asegurada la puerta que daba acceso al jardín, el mayoral, al ver que el sol estaba agonizando, consideró oportuno llevar el ganado de vuelta al potrero de Saturnino. Se corrió la voz entre los jinetes y en poco tiempo estuvieron listos. Primero se abrió la puerta de la barrera que daba hacia el camino real y entraron 3 jinetes que se dirigieron hacia el toril del ganado jugado. Luego, después de casi 12 horas de estar sin ingerir agua ni alimentos y de haber embestido hasta el cansancio, los toros fueron sacados de la plaza con relativa facilidad. Una vez fuera, empezaron a correr, pero no tan velozmente como en la mañana. En esta ocasión, también la cantidad de vaqueros era tal que rodearon toda la manada. Cuando pasaron por el predio de Cundi Quintero, Daniel y Arquímedes ya estaban listos con el toro de Ascensión Montenegro. En menos de un cuarto de hora, la mayoría de jinetes había regresado a la plaza. Ataron sus cabalgaduras dentro de la barrera y se dirigieron al jardín, donde todavía se escuchaba una tonada que decía: «Oiga, oiga, moreno, yo sí lo quiero».